Ella llegó a la hacienda más rica de la región, sin nada más que una maleta de cartón rasgada y un corazón roto en 1000 pedazos, pero encontró algo que nadie esperaba. Un amor tan profundo que haría que hasta los más poderosos se inclinaran ante él. ¿Puedes imaginarte ser tan rechazada por la vida que aceptas trabajar en un lugar desconocido a kilómetros de distancia, solo para no morir de hambre al borde del camino? ¿Qué lleva a una mujer a creer que no merece nada más que migajas, mientras un hombre rico y respetado carga una soledad tan inmensa que ni todo el oro del mundo logra llenar? Pero esta historia sucedió en el interior de las montañas de Antioquia. En marzo de 1912, cuando el destino decidió juntar dos almas destrozadas de maneras que nadie podría haber previsto. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Escribe tu ciudad y tu departamento o tu país si estás fuera de la región. Me encanta saber que estas historias llegan a tantos lugares diferentes, conectando personas a través de las emociones que todos compartimos. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia de superación y amor verdadero. Clarisa Fernández tenía 24 años cuando descubrió que el mundo no tenía espacio para ella. No fue un descubrimiento repentino, sino la confirmación dolorosa de algo que sospechaba desde los 8 años. Cuando quedó huérfana y se fue a vivir con sus tíos en el pequeño pueblo de San Benito, el tío Augusto y la tía Matilde la recibieron porque era lo correcto ante los ojos de Dios y de la sociedad. No porque quisieran. Eso quedó claro desde el primer día cuando la tía señaló un viejo catre en el cuartucho del patio trasero y dijo con voz seca que ese sería su lugar. Claró pronto a ser invisible. Aprendió a comer en silencio, a trabajar sin quejarse, a nunca pedir nada. Se despertaba antes de que saliera el sol para sacar agua del pozo. Barría la casa entera antes del desayuno, lavaba ropa en el río hasta que sus manos quedaban en carne viva. Sus primos Gabriel y Renata crecieron con ropa nueva y escuela. Claró con las obras de ellos y con la certeza de que estaba allí por pura caridad. La tía Matilde nunca dejaba que ella lo olvidara cuando eres tratada como una carga inútil durante 16 años. Algo dentro de ti comienza a creerlo. Clarisa se miraba al espejo y veía a una muchacha demasiado delgada, con cabellos castaños sin brillo, siempre presos en un moño apretado, manos callosas que parecían las de alguien mucho mayor. Sus ojos almendrados, herencia de la madre que apenas recordaba, eran la única cosa bonita que lograba ver en sí misma. Pero la belleza no servía de nada cuando no tenías dote ni apellido ni futuro. Los años pasaron en aquella rutina asfixiante. Claría a las muchachas del pueblo casarse, construir familias, tener su lugar en el mundo. Ella continuaba en el cuarto de atrás, cada vez más invisible, cada vez más convencida de que aquello era todo lo que merecía. Entonces llegó el día en que hasta aquello le fue arrebatado. Fue en una tarde de febrero de 1912 cuando el calor hacía temblar el aire sobre los tejados de teja de barro de San Benito. La prima Renata estaba por casarse y la casa vivía en un alboroto con los preparativos. Renata iba a casarse con el hijo del comerciante más rico del pueblo y la tía Matilde quería que todo fuera perfecto. Clarisa trabajaba desde el amanecer ayudando con los arreglos, cosiendo detalles del vestido, organizando la casa para recibir a las visitas. Fue cuando desapareció un broche de oro que pertenecía a la abuela de Renata, una pieza antigua, valiosa, que sería usada en el vestido de novia. La tía Matilde revolvió la casa entera buscando. Cuando no lo encontró, sus ojos se volvieron directamente hacia Clarisa. No hubo investigación. No hubo duda. La acusación llegó rápida y cortante como un machetazo. «Tú lo robaste», dijo la tía Matilde con voz trémula, de rabia contenida. «Después de todo lo que hicimos por ti, después de criarte como si fueras nuestra hija. Así es como nos pagas». Clark vio el suelo desaparecer bajo sus pies. Negó desesperada. Juró por todo lo sagrado que no había tocado el broche, que ni siquiera sabía dónde estaba guardado. Pero cada palabra suya solo parecía confirmar la culpa a los ojos de sus tíos. El tío Augusto, que había pasado 16 años casi sin mirarla, finalmente la encaró con una mezcla de decepción y furia. «Siempre supimos que esto podía pasar», dijo él con voz grave. «Gente sin familia, sin cuna, sin educación correcta, Alá. Ahora que aparece la oportunidad muestra quién es realmente». Esas palabras dolieron más que cualquier golpe. Clara imploró, lloró, ofreció que revisaran sus cosas, que registraran el cuarto, pero la decisión ya estaba tomada. La tía Matilde dio un ultimátum frío. «Te vas de esta casa mañana al amanecer», dijo cruzando los brazos sobre el pecho. «Y no intentes ir a esparcir mentiras por el pueblo, porque nadie te va a creer. Todo el mundo sabe que te criamos por caridad. Ahora vas a tener que aprender a valerte por ti misma, ya que eres tan lista». Clarisa pasó aquella noche en vela en el cuartucho, mirando al techo agrietado que conocía de memoria.
No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no tenía a nadie en el mundo a quien le importara si ella vivía o moría. Las lágrimas escurrieron en silencio por su rostro mientras intentaba entender cómo había llegado allí. Había sido tan obediente, tan trabajadora, tan agradecida, y al final nada importó. Al amanecer tomó la pequeña maleta de cartón, donde guardaba sus pocas pertenencias, 3 vestidos gastados, una muda de ropa interior remendada, el chal descolorido que había sido de su madre. Un peine roto era todo lo que poseía en el mundo. Salió por la puerta trasera sin mirar atrás, con la garganta tan cerrada que apenas conseguía respirar. El pueblo de San Benito despertaba despacio aquella mañana de marzo. Clarisa caminó por las calles de tierra apisonada con la cabeza baja, sintiendo el peso de las miradas en las ventanas. La noticia ya debía haberse esparcido. En un pueblo pequeño, ese tipo de escándalo viaja más rápido que el viento. Ella era ahora la huérfana ingrata que había robado a la familia que la acogió. No importaba la verdad, la versión de los tíos era la única que sería escuchada. Llegó al almacén de don Oliverio, el único lugar donde podía intentar conseguir alguna información sobre trabajo en otros pueblos. El viejo comerciante, que siempre había sido amable con ella. Esta vez apenas miró en su dirección. Su esposa hizo un gesto de desprecio y volteó el rostro. Clarisa se tragó la humillación y preguntó con voz temblorosa si él sabía de algún lugar que necesitara empleada, cocinera, lavandera. Cualquier cosa. Don Oliverio suspiró profundo y dijo que no sabía de nada por allí, pero había escuchado que la hacienda Santa Clara, a unas 15 leguas de allí, estaba necesitando gente temporal para la época de la cosecha cafetera. Pero es lejos, muchacha, añadió sin mirarla. El patrón de allá es muy exigente. Clarisa no tenía opción. 15 leguas era una distancia enorme para recorrer a pie. Pero quedarse allí significaba morir de hambre o algo peor. Agradeció con un hilo de voz y salió del almacén sujetando firme la maleta. El sol ya estaba alto cuando comenzó a caminar por el camino real que llevaba fuera de San Benito. No miró atrás ni una vez. No había nada allí que valiera una última mirada. Los primeros días de caminata fueron los más difíciles de la vida de Clarisa. El sol de martes lo castigaba sin piedad, quemando su piel clara que nunca había estado tanto tiempo expuesta. Los pies se hincharon dentro de las botinas viejas, formando ampollas que reventaban y sangraban. El hambre apretaba el estómago en nudos dolorosos. Ella paraba en fincas por el camino pidiendo agua y a veces un trozo de pan o arepa a cambio de trabajo. Algunos tenían lástima y le daban. Otros le echaban antes incluso de que terminara la frase. Por la noche dormía donde podía. Una vez en un granero abandonado, otra vez debajo de un árbol grande, al borde del camino, cubierta apenas con el chal de su madre. El miedo la mantenía despierta por horas, miedo de animales salvajes, miedo de hombres malintencionados. Miedo de nunca llegar a ningún lugar y simplemente desaparecer sin que nadie lo notara o le importara. Pero tenía algo más fuerte que el miedo, la terquedad pura y simple de continuar existiendo. Clarisa no sabía explicar por qué, pero algo dentro de ella se rehusaba a echarse y morir. Tal vez fuera orgullo, tal vez fuera rabia. Tal vez fuera apenas el instinto ciego de supervivencia. Ella ponía un pie delante del otro día tras día, porque era la única cosa que podía hacer. Al quinto día de caminata, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranja y violeta sobre las montañas, Clarisa avistó un portal de piedra con el nombre tallado Hacienda Santa Clara. Su corazón dio un vuelco extraño en el pecho. Había llegado. O al menos había llegado a algún lugar que podía significar la diferencia entre vivir y morir. El camino de acceso a la hacienda estaba flanqueado por hileras de guayacanes florecidos, las flores amarillas brillando contra el cielo del atardecer, incluso exhausta y sucia del polvo del camino. Clarisa no pudo dejar de notar la belleza de aquel lugar. La casa grande, la casona principal, surgió a lo lejos, imponente y blanca, con corredores amplios y balcones de madera pintada. Era más grande y más hermosa que cualquier construcción que ella hubiera visto en su vida. Alrededor de la casa principal había otras construcciones menores, las antiguas barracas reformadas donde vivían los peones, el granero, el beneficiadero de café, los establos, todo muy bien cuidado, organizado, próspero. Clarisa se sintió aún más insignificante con su maleta rota y sus pies ensangrentados. Paró frente a la casa grande, sin saber a ciencia cierta qué hacer. Golpear la puerta principal parecía incorrecto para alguien como ella. Decidió rodear hasta la parte trasera, donde generalmente quedaba la cocina y los cuartos de la servidumbre. Fue ahí cuando escuchó una voz detrás de ella. «Muchacha, ¿qué busca usted aquí?» Clarisa se giró asustada. Era un hombre de unos 60 años, de piel curtida por el sol, sombrero de paja y ropa de trabajo. Tenía ojos gentiles, a pesar del tono directo. Ella intentó responder, pero la voz salió ronca de tanto tiempo sin usar. Tragó seco e intentó de nuevo. «Estoy buscando trabajo, señor», dijo ella.
intentando sonar firme a pesar del cansancio. Me dijeron en San Benito que tal vez necesitaran gente aquí para la cosecha. El hombre la miró de arriba a abajo devaluando. No era una mirada cruel, solo cautelosa. Usted vino caminando desde San Benito, Clarisa sintió. El hombre silbó bajo. Eso es más de 15 leguas, niña. Tiene cara de quien no ha comido ni bebido bien hace días. Ella no lo negó porque era verdad. El hombre se quitó el sombrero y se rascó la cabeza pensativo. Bueno, la casa está necesitando lavandera temporal. Sí, dijo él finalmente, pero ¿quién decide es doña Amelia, el ama de llaves? Ella está allá en la cocina ahora. Venga, yo la llevo hasta ella. Pero oiga, doña Amelia es dura de tratar. No acepta flojera ni excusas. Si ella le da el trabajo, va a tener que esforzarse mucho. Clarisa sintió una ola de alivio tan grande que necesitó parpadear varias veces para alejar las lágrimas que amenazaban con caer. Yo sé trabajar duro, señor, dijo con voz firme. Es la única cosa que sé hacer bien. El hombre sonrió levemente y señaló un camino lateral. Mi nombre es Daniel. Soy el capataz aquí. Venga conmigo. La cocina de la hacienda Santa Clara era enorme, con fogón de leña, una mesa larga de madera maciza, ollas de cobre colgadas en las paredes. El olor a comida hizo que el estómago de Clarisa rugiera tan alto que sintió vergüenza. Sentada a la mesa revisando una lista estaba una mujer de unos 50 y tantos años, cabellos grises presos en un moño impecable, vestido negro riguroso, postura erguida. Doña Amelia. Ella levantó la vista cuando Daniel y Clarisa entraron. Su mirada era afilada y calculadora. ¿Qué es esto, Daniel? El capataz explicó que Clarisa venía buscando el trabajo de lavandera. Doña Amelia la examinó en silencio por largos segundos que parecieron horas. ¿De dónde viene usted? San Benito, señora, respondió Clarisa. ¿Por qué salió de allá? La pregunta vino rápida y Clarisa sintió la sangre helarse. No podía contar la verdad. ¿Quién contrataría? ¿Alguien acusado de robo? Mis tíos fallecieron, mintió con la voz temblando. No tenía a nadie más allá. Doña Amelia continuó mirándola con aquella expresión que parecía leer cada mentira, cada secreto, cada miedo. Sabe lavar ropa de cama fina, sabe planchar con hierro caliente sin quemar, sabe sacar manchas difíciles. Clarisa sintió todo. Había aprendido todo eso en la casa de los tíos al fin y al cabo. Sabía trabajar. El ama de llaves finalmente suspiró. Le voy a dar una semana de prueba, dijo con voz seca. El trabajo es duro. Las jornadas son largas y no acepto pereza ni descuido. Se va a despertar a las 5, trabajar hasta las 6 de la tarde, con descanso para el almuerzo. El pago es semanal, comida y dormida incluidos. Si no sirve, se va sin hacer escándalo. ¿Entendido? ¿Entendido, señora Clarisa? Apenas podía creerlo, lo había conseguido. Tenía un lugar para quedarse. Comida para comer, trabajo para hacer. En aquel momento parecía un milagro. Doña Amelia dio una palmada y una muchacha joven apareció en la puerta. Lleva a esta niña al cuartito al lado de la lavandería. Dale un plato de sancocho, agua para que se lave y muéstrale dónde están las cosas. Mañana empieza a las 5 en punto. El cuartito era pequeño, simple, con una cama estrecha, un taburete y una palangana. Para Clarisa parecía un palacio. Comió el plato de frijoles con arroz y carne que le dieron como si fuera la última comida de su vida. Se lavó la cara, los brazos, los pies doloridos. Se acostó en la cama por primera vez. En una semana logró cerrar los ojos, sin miedo de lo que vendría. Al amanecer, los primeros días de trabajo fueron extenuantes. Clarisa se despertaba antes del sol, todavía a oscuras, y iba para la lavandería, donde montañas de ropa esperaban. Sábanas de lino fino, manteles bordados, camisas blancas impecables, vestidos delicados. Todo tenía que ser lavado a mano con cuidado, restregado en las tablas de madera, torcido, enjuagado varias veces, extendido en el tendedero para secar al sol. Después venía el trabajo de planchar con planchas pesadas de hierro calentadas en el fogón. Le dolía la espalda, le ardían los brazos, las manos se le ponían rojas y hinchadas. Pero Clarisa no se quejaba. Trabajaba en silencio, enfocada, dedicada. Doña Amelia aparecía varias veces al día para inspeccionar el trabajo, buscando cualquier defecto, cualquier razón para echarla. Clarisa tenía cuidado con cada prenda, como si su vida dependiera de ello, y tal vez sí dependía. Las otras empleadas de la casa eran educadas, pero distantes. Nadie hacía preguntas, nadie entablaba conversación. Clarisa era temporal y todos sabían que los temporales no duraban mucho. No valía la pena crear vínculos. Ella comía sola, trabajaba sola, dormía sola. Estaba acostumbrada a eso. Fue en el cuarto día que Clarisa vio al patrón por primera vez. Estaba extendiendo sábanas en el tendedero cuando escuchó pasos firmes en el camino de piedras que llevaba a la casona. Levantó la vista y su corazón se saltó un latido. Eduardo Nojera tenía 38
años y era el tipo de hombre que llamaba la atención sin necesitar hacer nada. Alto, hombros anchos, postura erguida de quien está acostumbrado a mandar. Usaba pantalones oscuros, camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos, sombrero de ala ancha. Lo que más impresionaba eran los ojos grises, color de cielo, de tormenta, que cargaban una tristeza profunda, incluso cuando no estaba frunciendo el ceño. Él pasó por el tendedero, conversando con don Daniel sobre la cosecha de café que se aproximaba. Clarisa bajó la cabeza rápidamente, fingiendo estar concentrada en las sábanas. Pero percibió que él había mirado en su dirección apenas un segundo antes de continuar caminando. Era el tipo de mirada que un patrón da a los empleados, verificando si el trabajo se está haciendo nada más. Pero algo en aquella mirada rápida hizo que el corazón de Clarisa se acelerara de una manera extraña. Se reprendió mentalmente. Estaba siendo ridícula. Hombres como Eduardo Nojera no miraban a mujeres como ella. Ella era menos que nada a los ojos del mundo. Necesitaba recordar eso. Los días se transformaron en semanas. Marzo dio lugar a abril y el tiempo comenzó a refrescar un poco en la montaña. Claró en la hacienda porque doña Amelia, a pesar de nunca elogiar, tampoco la echó. El trabajo continuaba pesado, pero Clarisa estaba recuperando peso. Sus manos estaban más fuertes. Su rostro había recuperado un poco de color. Por primera vez en mucho tiempo no estaba apenas sobreviviendo. Estaba viviendo. Entonces sucedió algo que cambiaría todo. Era una tarde de abril, el sol todavía alto, pero con aquella luz dorada de la tarde. Clarisa estaba en el tanque de la lavandería, restregando una camisa blanca contra la tabla. Sus manos estaban rojas y ásperas. Los brazos mojados hasta los codos. Estaba tan concentrada que no escuchó los pasos acercándose. Disculpe la interrupción, la voz era grave, educada. Claró la cabeza asustada y sintió la sangre subir al rostro. Eduardo Nojera estaba parado en la puerta de la lavandería con el sombrero en la mano, mirándola con una expresión que ella no supo identificar. Ella se levantó rápidamente, secándose las manos en el delantal empapado, e hizo una reverencia torpe. «Señor patrón», dijo con voz temblorosa. Él dio un paso hacia adentro y Clarisa notó que parecía incómodo. Como si no supiera bien por qué estaba allí. «¿Usted es la muchacha nueva que vino de San Benito?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía él? «Sí, señor», respondió bajito Clarisa Fernández. Eduardo asintió despacio como si estuviera grabando el nombre. «Doña Amelia me dijo que usted ha trabajado bien», habló él tras una pausa, «que es cuidadosa con la ropa». Clarisa no sabía qué responder. Un elogio viniendo del patrón a través del ama de llaves era algo tan inesperado que ella no tenía palabras. Apenas asintió muda. Él se quedó allí parado por unos segundos más, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Finalmente se puso el sombrero de vuelta. «Continúe así», dijo antes de girar y salir de la lavandería con pasos firmes. Claró paralizada en el mismo lugar por largos minutos, después de que él salió con el corazón latiendo demasiado fuerte en el pecho. Porque el patrón vendría personalmente a la lavandería para decir eso. Él podría haber mandado cualquier recado a través de doña Amelia o de don Daniel, pero había venido él mismo, la había mirado, había aprendido su nombre, había reconocido su trabajo. Por primera vez en 24 años de vida. Clarisa sintió algo extraño y aterrador, la sensación de que alguien realmente la había visto, no como una carga, no como empleada invisible, sino como persona. Ella no sabía qué hacer con esa sensación. Entonces volvió al trabajo, restregando la ropa con más fuerza, intentando borrar junto con la suciedad aquel sentimiento peligroso que comenzaba a nacer en algún lugar de su pecho. Lo que Clarisa no sabía era que, en aquel exacto momento, en la casa grande, Eduardo Nojera estaba parado en la ventana del despacho, mirando en dirección a la lavandería con una expresión perturbada. No entendía por qué había ido hasta allá. No entendía por qué el rostro de aquella muchacha delgada, de ojos tristes, no salía de su cabeza desde que la vio por primera vez extendiendo sábanas en el tendedero. No entendía por qué, por primera vez en 3 años, algo dentro de él que estaba muerto y enterrado comenzaba a moverse, doloroso y terco como un brote, naciendo en tierra seca. Él cerró los ojos y respiró hondo, alejándose de la ventana. Eso era ridículo. Era peligroso. Beatriz había muerto hace apenas 3 años. Él había jurado nunca más mirar a otra mujer de esa manera. Había jurado que su corazón estaba cerrado, para siempre. Pero el corazón Eduardo estaba descubriendo, no entiende de juramentos. 6 semanas pasaron desde que Clarisa llegó a la hacienda Santa Clara y algo había cambiado en el aire. No era nada que pudiera ser explicado con palabras, nada que pudiera ser señalado con el dedo. Era un cambio sutil del tipo que solo puede ser sentido en el pecho. En aquel lugar donde las emociones viven antes de ganar nombre.
La floración de los guayacanes continuaba llenando la hacienda de amarillo vibrante. Las mañanas todavía eran frías, con aquella neblina fina que cubría los cafetales como una sábana de algodón. Pero el sol de mediodía ya quemaba fuerte. Clarisa se despertaba todos los días a las 5 en punto como siempre, pero ahora su cuerpo estaba acostumbrado al ritmo. Sus manos habían creado callos sobre los callos. Sus brazos estaban más fuertes. Sus hombros más anchos. El trabajo pesado había esculpido en ella una resistencia que ella no sabía que poseía. Doña Amelia había dejado de inspeccionar cada prenda de ropa que Clarisa lavaba. Eso no significaba aprobación exactamente, pero significaba que la gobernanta no tenía más de qué quejarse. Clarisa había probado que sabía trabajar, que era cuidadosa, que no rompía ni manchaba las ropas finas de la casona. Había conquistado el derecho de continuar allí. Por lo menos por ahora. Pero lo que realmente había cambiado, lo que dejaba a Clarisa despierta algunas noches, mirando el techo del cuartito, era la forma como Eduardo Nojera había comenzado a aparecer. No eran encuentros planeados. Por lo menos era lo que ella se decía a sí misma. Pero de alguna forma, él siempre encontraba la manera de pasar por la lavandería a la hora en que ella estaba trabajando, o por el tendedero cuando ella estaba extendiendo ropa, o por el camino que llevaba al tanque cuando ella cargaba bultos pesados. La primera vez que él se ofreció para ayudar, Clarisa casi dejó caer todo al suelo del susto. Era una mañana de mayo y ella estaba cargando un bulto enorme de sábanas mojadas hasta el tendedero. La carga era pesada y ella necesitaba parar cada pocos pasos para recuperar el aliento. Fue cuando escuchó aquella voz grave detrás de ella, preguntando si necesitaba ayuda. Ella se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. Eduardo estaba allí sin sombrero, con las mangas de la camisa dobladas, mirándola con una expresión que mezclaba preocupación y algo más que ella no conseguía identificar. No, señor patrón, respondió Clarisa rápidamente, sintiendo el rostro calentarse. Yo puedo. Es mi trabajo. Él dio un paso al frente, ignorando la protesta. Sé que es su trabajo, dijo con voz calmada. Pero eso no significa que usted necesite matarse. Cargando. Deme eso acá. Y antes de que ella pudiera impedirlo, él había tomado el bulto de las manos de ella y estaba caminando en dirección al tendedero con pasos firmes. Claro, parada en el lugar por algunos segundos, boquiabierta antes de correr detrás de él. Señor, usted no necesita, comenzó a protestar, pero él ya estaba depositando el bulto al lado del alambre. Listo, dijo él limpiándose las manos. No fue nada. Ella miró. Entonces, realmente la miró con aquellos ojos grises que parecían ver más de lo que deberían. ¿Usted está bien? ¿No está trabajando demasiado? La pregunta era tan inesperada, tan genuinamente preocupada, que Clarisa sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había preguntado si ella estaba bien? Ella sintió rápidamente, sin confiar en su propia voz. Estoy bien, señor, gracias por la ayuda. Eduardo se quedó allí parado por un momento más, como si quisiera decir algo más. Pero finalmente solo asintió y siguió su camino. Ese fue el primero de muchos pequeños encuentros. Eduardo comenzó a aparecer más veces, siempre con alguna excusa plausible. Una vez vino a preguntar si ella había visto a don Daniel por allí, otra vez trajo un vaso de agua fresca diciendo que el día estaba muy caluroso. Otra vez simplemente paró para comentar sobre el clima, sobre la cosecha que se aproximaba, sobre cómo la hacienda estaba bonita en aquella época del año. Las conversaciones eran siempre breves, siempre superficiales, siempre educadas. Pero había algo en las miradas que se demoraban un segundo de más, en la forma en que él sonreía levemente cuando ella decía alguna cosa, en la forma como él siempre preguntaba si ella estaba bien. Sí. Necesitaba algo. Claro, ingenuo. Sabía que aquello era peligroso. Los patrones no conversaban con empleadas temporales a menos que quisieran alguna cosa. Y ella conocía suficientes historias de muchachas que habían sido usadas y descartadas por hombres poderosos. Pero algo en Eduardo parecía diferente. Él nunca llegaba demasiado cerca, nunca hablaba de forma sugestiva, nunca la tocaba más allá de aquel momento en que había tomado el bulto de ropa de sus manos. Había un respeto en cada palabra, en cada gesto, como si él estuviera intentando conocerla de verdad, no solo poseerla. Y Clarisa, Dios la ayudara, estaba comenzando a gustar de aquellos encuentros. Comenzaba a prestar más atención a su propio cabello por la mañana, recogiéndolo de forma un poco más prolija. Comenzaba a mirar en dirección a la casa grande más veces de las que necesitaba, el corazón saltando cuando veía la silueta alta de Eduardo en el balcón. Comenzaba a sonreír sola cuando recordaba alguna cosa que él había dicho. Esto es una locura, se reprendía ella mientras restregaba ropa en el tanque. No eres nada para él, eres solo una empleada y temporal. Además, él probablemente solo está siendo educado.
pero aún así no conseguía detener el corazón que se aceleraba cada vez que escuchaba los pasos firmes de él acercándose. Fue un sábado por la mañana que todo cambió de nivel. Clarisa estaba en el patio trasero, recogiendo algunas hierbas del jardín, que doña Amelia había pedido. El sol estaba caliente y ella se había quitado el delantal trabajando solo con el vestido simple de algodón. Estaba de espaldas a la casa cuando escuchó la voz de él. «Buenos días, Clarisa». Ella se giró y encontró a Eduardo parado en el borde del jardín con las manos en los bolsillos, mirándola con esa forma que hacía que su estómago diera vueltas. «Buenos días, señor patrón», respondió ella, levantándose y limpiándose las manos en la falda. Hubo una pausa y entonces él dijo algo que la tomó completamente desprevenida. «¿Puede llamarme solo Eduardo? El título de señor patrón me hace sentir de 100 años». Clarisa parpadeó varias veces sin saber qué responder. «Pero usted es el patrón», dijo ella finalmente. «Sería una falta de respeto». Él dio un paso más cerca y Clarisa sintió el corazón dispararse. «Si me llama por mi nombre cuando estemos solo nosotros dos». «No sería una falta de respeto», dijo él con voz baja. Sería solo más natural la forma como él dijo aquello. Como si la conversación entre ellos fuera algo especial, algo separado del resto del mundo. Hizo que Clarisa sintiera el calor subir por el cuello. Ella no debía estar de acuerdo con aquello. Sabía que no debía, pero se vio asintiendo de todos modos. «Está bien, su Eduardo». El nombre salió extraño de su boca, demasiado íntimo, demasiado peligroso. Pero cuando vio la sonrisa que apareció en el rostro de él, pequeña pero genuina, sintió que había valido la pena el riesgo. «Mucho mejor», dijo él. Y entonces, como si nada extraordinario hubiera sucedido, comenzó a conversar sobre las hierbas que ella estaba recogiendo, preguntando para qué servían, comentando que su difunta madre adoraba los jardines. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, deja un like y compártela con alguien que necesite creer que el amor verdadero existe. Fue la primera vez que Eduardo mencionó algo personal de su vida. Clarisa percibió eso y sintió que le estaba abriendo una puerta, dejándola ver un pedazo de quién él era realmente detrás del título de hacendado rico. Ella hizo preguntas tímidas y él respondió hablando sobre la infancia, sobre cómo había aprendido a administrar la hacienda con el padre, sobre cómo amaba aquella tierra. Se quedaron allí conversando por casi una hora hasta que doña Amelia apareció en la puerta de la cocina, llamando a Clarisa con voz impaciente. «Eduardo». Se despidió educadamente y Clarisa volvió corriendo para adentro, pero no antes de ver la mirada de desaprobación que el ama de llaves lanzó en dirección a ambos. Aquella noche acostada en su cama estrecha, Clarisa no logró dormir, repasaba cada palabra de aquella conversación, cada mirada, cada sonrisa. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Sabía que estaba dejando que su corazón se abriera a algo que solo podría terminar en dolor, pero no podía parar. Por primera vez en la vida alguien la hacía sentir importante, vista, valiosa. Y eso era adictivo como nada que ella hubiera experimentado jamás. Los días siguientes trajeron más encuentros. Eduardo aparecía con más frecuencia, siempre encontrando excusas para estar donde Clarisa estaba. Conversaban sobre todo y nada, descubriendo gustos en común. Riendo de pequeñas cosas, él contó sobre los planes para expandir el cafetal, sobre el caballo nuevo que había comprado, sobre el libro que estaba leyendo. Ella más cautelosa hablaba sobre el trabajo, sobre las flores que crecían en el camino hasta el tanque, sobre las historias que las otras empleadas contaban durante el almuerzo. Clarisa todavía no había contado la verdad sobre por qué había salido de San Benito. La mentira sobre que sus tíos habían fallecido pesaba en su conciencia, principalmente ahora que sentía que estaba construyendo algo real con Eduardo. Pero el miedo de contar la verdad y ver la decepción en los ojos de él, ver la confianza transformarse en desprecio, era mayor que la culpa. Entonces mantenía el secreto cerrado bajo llave en el pecho, una piedra pesada que cargaba sola. Fue a mediados de mayo que ocurrió el momento que cambiaría todo entre ellos. Era una tarde de sábado y casi todos los trabajadores habían ido al pueblo para el día libre. Clarisa se había quedado porque necesitaba terminar una remesa grande de ropa. Estaba sola en la lavandería, tarareando bajito mientras planchaba un mantel, cuando escuchó un ruido extraño afuera. Era un maullido desesperado, agudo, que venía de la dirección del granero viejo. Claró la plancha y salió corriendo. Encontró un gatito atrapado entre dos tablas viejas, tan flaco que parecía que no comía hacía días. El animalito estaba arañando y maullando, los ojos amarillos abiertos de par en par por el miedo. Clarisa se arrodilló en el suelo y comenzó a intentar soltar al gatito, hablándole con voz suave para calmarlo. Las tablas estaban clavadas firmes y ella no tenía fuerza suficiente para arrancarlas. Fue cuando sintió una presencia detrás de ella y una voz conocida.
Preguntó qué estaba pasando. Eduardo había escuchado el ruido también. Cuando vio la situación, no dudó. Se arrodilló al lado de Clarisa, tan cerca que ella podía sentir el calor del cuerpo de él. El olor a jabón y cuero. Juntos trabajaron para soltar al gatito. Eduardo usó un pedazo de madera como palanca y finalmente consiguió apartar las tablas lo suficiente para que Clarisa sacara al animalito. El gatito se aferró a ella inmediatamente, todavía temblando. Clarisa lo sostuvo contra el pecho, haciéndole cariño en las orejas pequeñas, susurrando palabras de consuelo. Cuando levantó la vista, encontró a Eduardo mirándola con una expresión que hizo que su corazón se detuviera. No era solo atención o interés, era algo más profundo, más intenso. Era admiración, ternura y algo más que ella no osaba nombrar. «Eres gentil», dijo él con voz ronca. «Con todo y todos, hasta con un gatito perdido». Clarisa sintió el rostro arder. Él también estaba perdido, respondió bajito. «Sé cómo es esa sensación». Las palabras salieron antes de que ella pudiera pensar, revelando más de lo que pretendía. Eduardo se quedó en silencio por un momento, solo mirándola. Entonces, muy despacio, levantó la mano y apartó un mechón de cabello que se había escapado del moño de ella, colocándolo detrás de la oreja. El toque fue leve como una pluma, pero mandó ondas de calor por todo el cuerpo de Clarisa. «Ya no estás perdida», dijo él con voz baja. «¿Estás aquí? ¿Estás en casa?». Aquellas palabras simples rompieron algo dentro de Clarisa. Las lágrimas vinieron antes de que ella pudiera impedirlo. Escurriendo calientes por las mejillas, ella giró el rostro rápidamente avergonzada, pero Eduardo tocó su barbilla con gentileza, haciendo que ella lo mirara nuevamente. «No necesitas esconderte», dijo él con una suavidad que ella nunca había escuchado en voz de un hombre. «No de mí». Y entonces sucedió algo que Clarisa jamás olvidaría. Eduardo se inclinó y besó su frente. Un beso casto y suave que de alguna forma significaba más que cualquier otra cosa. Era una promesa, un reconocimiento, una declaración silenciosa de que lo que había entre ellos era real. Se quedaron allí arrodillados en el suelo polvoriento del granero, con el gatito todavía agarrado al pecho de Clarisa, solo mirándose el uno al otro. Ya no había cómo negar. Ya no había cómo fingir que eran solo patrón y empleada teniendo conversaciones educadas. Algo había florecido entre ellos, profundo y verdadero. Y ya no había vuelta atrás, pero el mundo no permitiría que ellos se quedaran en esa burbuja para siempre. La realidad volvió en la forma de un carruaje, subiendo el camino principal de la hacienda en aquel mismo final de tarde. Eduardo y Clarisa, que habían vuelto a sus quehaceres después del momento en el granero, cada uno intentando procesar lo que había sucedido. Escucharon el ruido de las ruedas y de los caballos. Eduardo frunció el ceño al ver el carruaje. No, estaba esperando visitas. Cuando el vehículo paró frente a la casona y la puerta se abrió, su rostro se cerró completamente. De dentro bajó una mujer elegante, de unos 30 y tantos años, vestida con ropas caras y modernas de ciudad. Detrás de ella vino una muchacha más joven, bonita, usando un vestido de viaje azul claro. «Prío Eduardo», exclamó la mujer más vieja, con voz alta y alegre. «¡Qué sorpresa maravillosa te estamos preparando!». Laura Nojera había llegado trayendo consigo a su hija Isabela y una intención muy clara. Ella había escuchado que Eduardo continuaba solo, desperdiciando su vida y fortuna en luto eterno. Y ella tenía la solución perfecta: casar al primo con su hija, unir las propiedades de la familia y traer a Eduardo de vuelta a la vida social adecuada. Eduardo bajó los escalones del balcón con una expresión educada pero fría. «Laura», dijo saludando con un beso en la mejilla. «No sabía que vendrían. Deberían haber avisado». La prima rió como si aquello fuera una gran broma. «Ay, primo. Vinimos justamente a darte una sorpresa. Isabela se moría de ganas de verte. ¿No es así, mi hija?». Isabela sonrió tímidamente, haciendo una reverencia graciosa. «Tío Eduardo», dijo con voz dulce. «La hacienda sigue linda como siempre». Laura pasó el brazo por el de Eduardo como si fuera la cosa más natural del mundo. «Nos vamos a quedar unos días, ¿está bien? Tengo tanta cosa para conversar contigo. Negocios de la familia, ya sabes cómo es». Clarisa observaba todo eso de lejos, desde la ventana de la lavandería. Vio a la mujer elegante agarrarse del brazo de Eduardo. Vio a la muchacha bonita sonriéndole. Vio a los empleados corriendo para descargar las maletas y sintió el corazón hundirse en el pecho. Claro. Qué idiota había sido. ¿Cómo se había permitido soñar, aunque fuera por algunos días, que alguien como Eduardo podría interesarse de verdad por alguien como ella? Aquellas mujeres eran de su mundo, elegantes, educadas, de buena familia. La muchacha más joven era linda, con vestidos bonitos, y aspecto de quien nunca había necesitado trabajar un día en su vida. Claró sus propias manos callosas, su vestido viejo y descolorido, sus pies descalzos ásperos.
¿Qué había pensado que era? Una princesa de cuento de hadas. Se alejó de la ventana con el corazón pesado. Volviendo al montón de ropa que necesitaba, planchar. Era mejor así. Era mejor recordar cuál era su lugar antes de que se lastimara aún más. Eduardo había sido gentil con ella. Nada más. Tal vez hasta se interesara un poco de la forma en que los hombres se interesan por una distracción pasajera, pero ella sabía, siempre supo en el fondo que no había futuro allí. Los días siguientes fueron una tortura. Laura e Isabela se instalaron en la casa grande como si fueran las dueñas. Laura comandaba a doña Amelia con autoridad. De quien conocía la casa hacía mucho tiempo. Hacía planes para cenas y paseos. Hablaba alto sobre reformas y cambios que debían hacerse. Isabela seguía a su padre por todo lugar, o mejor dicho, seguía a Eduardo, siempre arreglada como muñeca de porcelana, siempre sonriendo de esa manera dulce y educada. Y Eduardo parecía distante. Él ya no iba a la lavandería, no aparecía más cerca del tendedero, no buscaba más a Clarisa. Estaba siempre ocupado con las visitas, siendo arrastrado por la prima a conversaciones sobre negocios y familia, siendo empujado sutilmente en dirección a Isabela. Clarisa veía todo aquello de lejos y sentía como si tuviera una herida abierta en el pecho. Doña Amelia, que siempre observaba todo con aquellos ojos afilados, había notado lo que estaba pasando entre Eduardo y Clarisa antes de la llegada de Laura y lo había desaprobado intensamente. Ella había amado a Beatriz, la difunta esposa, como si fuera su hija. La idea de que Eduardo se interesara por una lavandera temporal, por una muchacha sin familia y sin nombre, era ofensiva para el ama de llaves. Fue en una mañana cuando Clarisa estaba sola en la cocina, terminando de lavar la loza del desayuno, que doña Amelia decidió dejar su posición clara. «¿Crees que no lo vi, verdad?», dijo la mujer con voz baja y dura. «Las miradas, las conversaciones, la forma en que te pones toda animada cuando él aparece». Clara sintió la sangre helarse. «No sé de qué está hablando», señora, intentó negar, pero doña Amelia dio un paso al frente. «No me trates como idiota, niña. Lo vi todo. Y voy a dejar una cosa bien clara. Eduardo Noguera no es para ti. Él es viudo de una mujer maravillosa, de familia, educada, todo lo que tú nunca serás. Si crees que puedes subir en la vida agarrándote de él, estás muy equivocada». Las palabras eran crueles. Pero Clarisa no logró responder porque parte de ella estaba de acuerdo. Doña Amelia continuó implacable. «La prima de él está aquí exactamente para impedir esas bobadas. Ella va a casarlo con la hija como debe ser. La gente se casa con gente de su mismo nivel y tú, mi querida, eres empleada temporal. Cuando la cosecha termine, te vas de aquí y vas a ser olvidada antes incluso de atravesar el portón». Claró las manos en el borde del tanque, luchando contra las lágrimas que quemaban detrás de los ojos. No le iba a dar a doña Amelia la satisfacción de verla llorar, entendido. «Señora», dijo con voz firme, a pesar del temblor. «¿Puedo volver al trabajo ahora?». Doña Amelia la estudió por un largo momento antes de asentir. «Puedes, y recuerda lo que te dije». Claró a la lavandería con las piernas temblorosas. Cada palabra de doña Amelia había acertado de lleno. Porque eran las mismas cosas que ella se decía a sí misma. Era todo verdad. Ella no era nada, no tenía nada, no merecía nada más de lo que ya tenía. Pero la peor parte vino aquella tarde cuando Clarisa estaba extendiendo ropa en el tendedero y escuchó voces viniendo del balcón de la casona. Eran Eduardo y Laura conversando. Ella sabía que no debía escuchar, pero se quedó paralizada cuando oyó su propio nombre. Laura estaba diciendo que había escuchado rumores de una empleada nueva que estaba llamando demasiado la atención del primo, Eduardo. «Necesitas tener cuidado», decía la prima con tono de preocupación. «Una muchacha así, sin familia que nadie conoce, puede estar aquí con segundas intenciones. ¿Cuántas historias no escuchamos de mujeres aprovechándose de viudos ricos?». Clarisa sujetó la sábana con fuerza, esperando la respuesta de Eduardo. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Hubo una pausa larga antes de que él respondiera. «Clarisa, no es así», dijo él con voz firme. Pero entonces Laura continuó. «¿Cómo lo sabes, primo? ¿Conoces su pasado? ¿Sabes por qué salió del pueblo anterior? ¿Y si estuviera huyendo de algo?». Otro silencio. Clark vio las lágrimas finalmente escurrir. Eduardo no sabía nada de su pasado porque ella había mentido y Laura tenía razón en cuestionar. Cualquier persona con sentido común cuestionaría. Eduardo finalmente respondió, pero su voz estaba más baja, más vacilante. «Tienes razón», dijo él. «Necesito ser más cuidadoso». Clarisa no esperó para oír más nada. Soltó el cesto de ropa y corrió a su cuartucho, cerrando la puerta con tranca tras de sí. Se sentó en la cama y finalmente dejó caer las lágrimas libremente. Era todo culpa de ella. Había mentido sobre los tíos, había escondido la verdad sobre la acusación de robo,
Había dejado que Eduardo pensara que ella era alguien que no era, y ahora Laura estaba plantando dudas en la cabeza de él, dudas legítimas que Clarisa no podía contestar sin revelar la verdad, y si revelaba la verdad, perdería todo. Eduardo pensaría que ella lo había engañado desde el inicio, que era deshonesta, que era todo aquello que Laura estaba insinuando. Estaba atrapada en su propia mentira. Sin salida, aquella noche hubo una cena formal en la casa grande. Clarisa escuchó el sonido de risas y conversaciones. Vio las ventanas iluminadas, sintió el olor a comida fina. Estaba acostada en la URIDAD del cuartito, mirando al techo cuando golpearon la puerta. Era una de las cocineras pidiendo ayuda porque tenían mucho trabajo. Claro, tenía opción. Se lavó la cara, se recogió el cabello, se puso el delantal más limpio que tenía y fue para la cocina. Pasó la noche lavando platos, secando copas de cristal, organizando bandejas. De vez en cuando escuchaba carcajadas viniendo del comedor. Una vez, al llevar una bandeja de dulces, pasó por la puerta entreabierta y vio a Eduardo sentado a la cabecera de la mesa con Laura de un lado y Isabela del otro. La muchacha estaba linda, con un vestido verde oscuro, los cabellos recogidos en rizos, riendo de algo que Eduardo había dicho. Claró a la cocina y continuó trabajando en silencio, con el corazón partido en 1000 pedazos. Era así como debía ser. Eduardo en su lugar, rodeado de gente de su mismo nivel. Y ella en el fondo, lavando la loza de ellos. Era el orden natural de las cosas. Había sido una ilusa al pensar que podría ser diferente. Los días se arrastraban. Eduardo no buscaba más a Clarisa. Ella no sabía si era porque estaba realmente haciendo caso a la prima o porque simplemente no tenía tiempo con tantas visitas y compromisos. De cualquier forma, el resultado era el mismo. Ellos no conversaban más, no se miraban más, existían en mundos completamente separados. Clarisa se lanzaba al trabajo con una intensidad casi desesperada. Se despertaba más temprano, trabajaba hasta más tarde, tomaba tareas extras, cualquier cosa para mantener la mente ocupada. Para no pensar en ojos grises y palabras gentiles, para no recordar el beso en la frente que había significado todo y ahora parecía no haber significado nada. Laura, mientras tanto, avanzaba con sus planes como un general en el campo de batalla. Organizaba paseos para que Eduardo y Isabela se quedaran solos. Hablaba constantemente sobre cómo los dos harían una pareja perfecta. Comentaba sobre la unión de las propiedades de la familia. Isabela, para hacerle justicia, parecía genuinamente amable y no tenía culpa de estar siendo usada como peón en los planes de la madre. Pero su presencia constante al lado de Eduardo era como sal en una herida abierta para Clarisa. Fue en una tarde de junio cuando el frío comenzaba a apretar de verdad que todo llegó al límite. Claro, ropas con las manos entumecidas de tan helada que estaba el agua. El cielo estaba cerrado, amenazando tormenta. Ella trabajaba mecánicamente, perdida en pensamientos sombríos. Cuando escuchó pasos rápidos acercándose, era don Daniel, el capataz, con expresión preocupada. Clara, la necesito, dijo él sin rodeos. Doña Laura se sintió mal. Está vomitando y con fiebre alta. Doña Amelia la está cuidando. Pero está necesitando a alguien para atender a la niña Isabela y al señor Eduardo. Hay que prepararte, comida ligera, esas cosas. Las cocineras están todas ocupadas con la ropa de cama que hay que cambiar. Clarisa sintió el pánico subir. Tener que ir para adentro de la casa grande. Tener que servir a Eduardo y Isabela, tener que fingir que estaba todo bien. No sé si soy la persona correcta, don Daniel comenzó a decir. Pero el capataz ya se estaba devolviendo. Usted sí es. Camine rápido, muchacha. Es una emergencia. No había como rehusarse. Clar secó las manos, se quitó el delantal mojado y siguió hacia la casa grande con el corazón latiendo, descompasado. La cocina era un caos total con empleadas corriendo de un lado para otro. Doña Amelia apareció por un segundo para dar órdenes rápidas. Clarisa iba a preparar té y algo ligero para comer, llevarlo a la sala. Servir y después volver para ayudar con lo que más fuera necesario. Clarisa preparó el té con manos temblorosas. Organizó una bandeja con galletas y pan fresco y caminó por el pasillo hasta la sala de estar. Golpeó la puerta suavemente antes de entrar. Eduardo y Isabela estaban sentados cerca de la chimenea, conversando en voz baja, cuando Clarisa entró. Eduardo levantó la vista y ella vio algo pasar por aquel rostro que ella conocía tan bien. Sorpresa, alivio y algo más que hizo que su corazón diera un vuelco. Buenas tardes, dijo Clarisa con voz baja, haciendo una pequeña reverencia. Traje té y algo para comer. Isabela sonrió agradecida. Qué amable. Gracias. ¿Cómo está mamá? Larisa explicó que doña Amelia la estaba cuidando, que era probablemente algo que había comido. ¿Qué iba a pasar? Mientras servía el té, Clarisa podía sentir el peso de la mirada de Eduardo sobre ella. Sus manos temblaban tanto que casi derramó la taza.
Isabela, ajena a la atención en Hilaire, conversaba sobre cómo había sido aterrador ver a la madre ponerse mal tan de repente, sobre qué suerte que la hacienda tuviera personas tan serviciales. ¿Tú eres la Clarisa que mamá mencionó, no es así?, preguntó Isabela de repente. La bandera nueva. Clarisa sintió sin saber qué había dicho Laura sobre ella. Isabela continuó inocente. Mamá dijo que trabajas muy bien, que la casa nunca estuvo tan organizada, aquello era inesperado. Clareza de que Laura no tenía nada bueno que decir sobre ella. Gracias, señorita, dijo ella bajito. Con permiso, necesito volver a la cocina. Estaba casi en la puerta cuando escuchó la voz de Eduardo por primera vez en días. Clarisa, espere. Ella paró de espaldas a él con la mano en el picaporte. Gracias, dijo él con voz cargada de significado. Por ayudar. Ella apenas asintió, y salió. Pero su corazón estaba disparado. Aquellas 2 palabras simples habían cargado todo lo que no podía ser dicho. Te extraño, pienso en ti. No te olvidé. O tal vez fueran apenas ilusiones de una muchacha demasiado enamorada para ver la realidad. Laura Nojera tardó 3 días en recuperarse completamente. 3 días, durante los cuales Clarisa necesitó entrar y salir de la casa grande varias veces. Siempre con la cabeza baja, siempre fingiendo que no sentía la mirada de Eduardo, siguiendo cada movimiento suyo. 3 días durante los cuales el silencio entre ellos gritaba más alto de lo que cualquier palabra podría gritar. Fue al 4.º día cuando Laura finalmente bajó para el desayuno, todavía pálida, pero decidida. Que todo comenzó a desmoronarse. Clarisa estaba en la cocina ayudando a preparar las bandejas cuando escuchó a doña Amelia hablar con una de las empleadas sobre una carta que había llegado, una carta de San Benito dirigida al señor Eduardo. La sangre de Clarisa se heló en las venas. Ella sabía, con aquella certeza que viene de las entrañas, que aquella carta no traía nada bueno. Sus manos comenzaron a temblar tanto que necesitó soltar la taza que estaba sosteniendo antes de que se rompiera. Don Daniel apareció en la puerta de la cocina llamando a Clarisa, diciendo que el patrón quería hablar con ella en el despacho. Camino hasta el despacho pareció durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Clarisa sentía las piernas débiles, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. Golpeó la puerta y escuchó la voz grave de Eduardo ordenando entrar. Él estaba sentado detrás del escritorio de caoba, la carta abierta frente a él. Su rostro estaba impenetrable. Aquellos ojos grises estudiándola con una intensidad que hacía doler. De pie al lado del escritorio, con expresión de victoria mal disimulada, estaba Laura, y en el rincón, con los ojos abiertos de curiosidad, Isabela. Eduardo señaló la silla frente al escritorio. Siéntese, Clarisa. No era un pedido. Ella se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas en el regazo, tan apretadas que los nudillos se pusieron blancos. El silencio se extendió por largos segundos antes de que Eduardo finalmente hablara. Recibí una carta del señor Augusto Fernández de San Benito, dijo él con voz cuidadosamente neutra. Él dice ser su tío. La sala comenzó a girar. Clarisa abrió la boca, pero ningún sonido salió. Eduardo continuó implacable, según él. Usted no salió de San Benito porque sus tíos fallecieron. Como dijo, usted fue expulsada de la casa de ellos tras ser acusada de robar un broche de oro de la familia. Las palabras cayeron como piedras, cada una rompiendo un pedazo del mundo que Clarisa había intentado construir. Ella no conseguía mirar a Eduardo. No podía soportar ver la decepción, la rabia, el desprecio que, con seguridad, estarían en aquel rostro. Laura dio un paso al frente, con voz llena de satisfacción. Yo sabía que había algo raro, dijo la prima de Eduardo. Una muchacha apareciendo de la nada, sin referencias, sin historia. Eduardo, necesitas echarla inmediatamente. ¿Quién sabe qué más puede robar de esta casa? ¿Quién sabe si hasta el interés que demostró por ti no era parte de algún plan? Aquellas últimas palabras hicieron que Clarisa finalmente levantara la vista. Y lo que vio en el rostro de Eduardo fue peor que rabia, era dolor. El dolor de alguien que había confiado y descubrió que fue engañado. Quiero escucharlo de usted, dijo él con voz baja y tensa. ¿Es verdad? Usted mintió sobre sus tíos. Sobre por qué salió de San Benito. Clarisa sintió las lágrimas quemaren en los ojos, pero parpadeó con fuerza para contenerlas. No iba a llorar, no iba a usar lágrimas para comprar piedad. Sí, dijo ella con voz firme a pesar del temblor. Mentí. Mis tíos no murieron. Ellos me echaron de la casa. ¿Por qué robaste?, interrumpió Laura con tono acusatorio. No respondió Clarisa, mirando directamente a Eduardo, solo a él. Yo no robé. Nunca robé nada en mi vida. Fui acusada de robar un broche que desapareció en la casa de ellos. Pero yo no lo tomé. Juro por la memoria de mi madre que yo no lo tomé. Eduardo se pasó la mano por el rostro, pareciendo repentinamente cansado.
y cree que voy a creer en su palabra ahora, después de descubrir que mintió desde el primer día. El dolor en aquella pregunta era como un cuchillo en el corazón de Clarissa. Ella entendió entonces que había perdido todo. La mentira, aunque contada por miedo y desesperación, había destruido cualquier oportunidad que ellos pudieran haber tenido. Ella se levantó de la silla con las piernas tambaleantes. Me voy, dijo con voz quebrada. Hoy mismo no necesita echarme. Yo salgo por mi propia cuenta. Siento mucho haber mentido. Siento mucho todo. Y antes de que cualquiera pudiera decir más alguna cosa, ella salió del despacho casi corriendo con las lágrimas, finalmente escurriendo libres por el rostro. Clarissa corrió hasta su cuartucho y comenzó a tirar sus pocas cosas en la maleta de cartón. Las manos le temblaban tanto que apenas conseguía doblar la ropa. El gatito, que había salvado semanas atrás y que había adoptado, estaba acostado en la cama, mirándola con aquellos ojos amarillos confundidos. Ella lo tomó y lo sostuvo contra el pecho, dejando que las lágrimas mojaran el pelo suave. Había sido idiota, tan idiota. Debió haber contado la verdad desde el comienzo. Debió haber confiado en Eduardo, pero el miedo había sido mayor y ahora estaba pagando el precio. Iba a volver al camino sin destino, sin esperanza, sin nada. Por lo menos esta vez tenía un gatito para hacerle compañía en la soledad. Estaba cerrando la maleta cuando escuchó golpes urgentes en la puerta. Era don Daniel jadeante. Clarissa. No se vaya todavía, dijo él con voz apresurada. El señor Eduardo la está buscando. Dice que necesita hablar con usted de nuevo. Ella negó con la cabeza. No quiero hablar con él, don Daniel. Es mejor así. Yo me voy y listo. Niña, escuche lo que le voy a decir. El capataz habló con voz firme, pero gentil. Yo estoy en esta hacienda hace 40 años. Vi al señor Eduardo nacer, crecer, casarse, perder a la esposa y en los últimos 3 años lo vi morir por dentro, día tras día, hasta no quedar casi nada del hombre que él era. Hasta que usted llegó. Usted lo trajo de vuelta a la vida. Niña, cualquier ciego ve eso. Clark sacudió la cabeza desesperada. Eso no importa ahora. Le mentí. Él nunca va a confiar en mí de nuevo. Don Daniel dio un paso hacia adentro del cuarto. ¿Usted mintió por miedo o por maldad? Ella levantó los ojos rojos de tanto llorar. Por miedo. Tenía tanto miedo de ser desechada de nuevo. De perder el único lugar que me acogió. Entonces deje que él sepa eso, dijo el viejo capataz con convicción. Cuente la verdad completa. Si él no cree, ahí sí se va. Pero por lo menos intente, antes de que Clarissa pudiera responder. Otra voz vino de la puerta, y yo creo que deberías escuchar a don Daniel. Era Isabela, la hija de Laura, parada en el pasillo, con expresión determinada. Clarissa la miró sorprendida. La muchacha entró en el cuartucho pequeño y cerró la puerta tras de sí. Necesito contarte una cosa, dijo Isabela con voz baja. Mi mamá está equivocada sobre ti. Yo sé eso porque pasé los últimos días observando. Vi la forma en que trabajas. El cuidado que tienes con cada cosa, la gentileza con todos y principalmente, vi la forma en que miras al tío Eduardo. Eso no es fingimiento. Nadie consigue fingir aquello que tienes en tus ojos cuando lo miras. Clarissa sintió nuevas lágrimas brotar, pero mentí, susurró. ¿Cómo va a confiar en mí ahora? Isabela tomó las manos de Clarissa entre las suyas. Porque vas a contar la verdad toda y vas a dejar que él decida. Ella vaciló y entonces continuó. Necesito contarte otra cosa. Mamá me ha estado forzando a fingir que estoy interesada en el tío Eduardo. Ella quiere este matrimonio porque las tierras de él colindan con las nuestras. Pero yo no lo amo, ni siquiera lo conozco de verdad. Y él no me ama tampoco. Él te ama a ti. El corazón de Clarissa dio un vuelco doloroso. Usted no sabe eso, dijo ella, negando con la cabeza. Lo sé. Respondió Isabela con una sonrisa triste, porque es la misma forma en que yo miro al hijo del capataz, de nuestra hacienda. Un amor que no puede ser por causa de diferencias sociales. Pero, ¿sabes diferencia entre tú y yo? Tú tienes la oportunidad de luchar por tu amor. El tío Eduardo no tiene familia para forzarlo a nada. Él es libre para elegir. Entonces, dale esa oportunidad, deja que él elija. Las palabras de Isabela plantaron una semilla minúscula de esperanza en el corazón destrozado de Clarissa. ¿Sería posible? ¿Sería que Eduardo podría perdonarla, creer en ella, aún quererla después de todo? Don Daniel le tocó el hombro levemente. Él la está esperando en el balcón de atrás. Niña, vaya. Clarissa se limpió el rostro con las manos. Respiró hondo y salió del cuartucho con las piernas temblorosas. El camino hasta el balcón trasero era corto, pero parecieron kilómetros. Eduardo estaba de espaldas, apoyado en la baranda, mirando hacia los cafetales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Él no se giró cuando escuchó los pasos de ella, pero su postura se puso aún más rígida. Pidió hablar conmigo, dijo Clarissa con voz baja.
Hubo un largo silencio antes de que Eduardo finalmente se girara. Su rostro estaba cansado, marcado por noches mal dormidas, pero sus ojos todavía cargaban aquella intensidad que hacía que el corazón de ella se disparara. Quiero que me cuente todo, dijo él desde el comienzo, la verdad completa. Sin mentiras esta vez. Y Clarisa contó sobre ser huérfana a los 8 años, sobre vivir en la casa de los tíos por caridad, sobre los 16 años siendo tratada como una carga. Contó sobre el broche que desapareció. Sobre la acusación que cayó sobre ella sin investigación, sobre ser expulsadas sin oportunidad de defensa. Contó sobre la caminata desesperada hasta la hacienda, sobre el miedo de ser desechada de nuevo si alguien supiera la verdad. Contó todo. Con lágrimas escurriendo por el rostro, con la voz quebrándose, varias veces, pero sin parar hasta que cada palabra hubo sido dicha. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando el veredicto. Eduardo había escuchado todo sin interrumpir, sin cambiar de expresión. Ahora él la miraba con aquellos ojos grises que ella había aprendido a amar y ella no conseguía leer lo que había en ellos. Finalmente, él habló. Usted me mintió. La afirmación vino sin rabia, apenas como constatación de un hecho. Clara sintió. Mentí por miedo y desesperación. Pero mentí. No tengo excusa. Eduardo dio un paso en dirección a ella. Pero usted no robó el broche. No fue una pregunta. Ella sacudió la cabeza con vehemencia. Juro que no robé. Yo nunca robaría, prefiero morir de hambre. Lo sé. Dijo Eduardo simplemente. Claró los ojos sorprendida. ¿Cómo? Él dio una pequeña sonrisa sin humor. Porque pasé las últimas semanas observándola. Vi el cuidado que usted tiene con cada objeto de esta casa. Incluso los más simples. La vi devolver una moneda que encontró en el suelo de la lavandería a doña Amelia. La vi arreglar una taza rota con pegamento en vez de botarla, preocupada por el valor. Vi quién es usted, Clarisa, y quién usted es no es una ladrona. Las lágrimas ahora venían de alivio, de gratitud, de algo que ella no osaba nombrar. Entonces, ¿me cree? Eduardo asintió despacio. Le creo. Pero todavía estoy dolido de que no haya confiado en mí desde el comienzo. Ella soy yo. Lo sé. Perdón. Debí haber confiado. Pero tenía tanto miedo. Toda mi vida las personas me desecharon. No aguantaría. Si usted hiciera lo mismo. Eduardo cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas largas. Sus manos tomaron el rostro de Clarisa con una gentileza que contrastaba con la intensidad de la mirada. Yo nunca la iba a desechar, dijo él con voz ronca. Nunca. No lo entiende. Usted trajo la luz de vuelta a mi vida. Por primera vez en 3 años me despierto y tengo una razón para querer que el día comience. Usted me hizo sentir vivo de nuevo. Claro, lograba respirar bien. Su corazón estaba latiendo tan rápido que parecía que iba a explotar, pero yo no soy nada, susurró. No tengo familia, no tengo dote. No tengo educación refinada, Laura tiene razón. Yo no sirvo para usted. La gente va a hablar. Lo van a despreciar por relacionarse con alguien como yo. Eduardo pasó los pulgares por las mejillas de ella, limpiando las lágrimas. ¿Cree que me importa lo que la gente hable? ¿Cree que un título o dinero significan alguna cosa comparado con lo que siento cuando estoy cerca de usted? Clarisa. Yo estaba muerto. Enterré mi corazón junto con Beatriz y pensé que nunca iba a lograr sentir de nuevo. Y entonces usted apareció, con sus ojos tristes y su dignidad terca, y me mostró que yo todavía estaba vivo. Si te está gustando esta historia de amor verdadero, deja tu like y comparte con alguien especial. Pero, Isabela, preguntó Clarisa con voz temblorosa, y su prima y toda su familia esperando que usted se case bien. Eduardo soltó una risa corta. Isabela está interesada en el hijo del capataz de su hacienda. Ah, no en mí. Eso ella misma me lo contó ayer, y mi prima puede esperar lo que quiera. Yo no me voy a casar por conveniencia. Ya hice eso una vez. Clark padeó sorprendida. ¿Usted no amaba a Beatriz? Él se puso serio. Yo la quería. La respetaba, pero no era amor de verdad. Fue un matrimonio arreglado por las familias. Solo descubrí la diferencia ahora con usted. Ahora sé lo que es amor de verdad. Es esto aquí. Es esta opresión en el pecho cuando usted sonríe. Es este miedo de perderla. Es esta necesidad de verla feliz por encima de cualquier otra cosa. Las palabras rompieron la última resistencia de Clarisa. Ella dejó las lágrimas caer libremente ahora, pero eran lágrimas de felicidad, de alivio, de amor correspondido. Eduardo la atrajo en un abrazo fuerte, sujetándola como si tuviera miedo de que ella desapareciera. Ella hundió el rostro en el pecho de él, sintiendo el olor a jabón y sol, escuchando los latidos fuertes del corazón de él contra el oído. Se quedaron así por largos minutos, apenas sosteniéndose, dejando pasar la tormenta. Finalmente, Eduardo se apartó lo suficiente para mirar en los ojos de ella.
Clarisa Fernández, dijo él con voz firme y clara. Quiero que se quede aquí, no como empleada, sino como la mujer que yo elijo para compartir mi vida. Sé que es pronto, sé que debe estar asustada, pero necesito que sepa mis intenciones. Quiero cortejarla de forma honrada y adecuada. Quiero que todos sepan que usted es importante para mí y cuando esté lista, si usted quiere, quiero pedirle matrimonio. Clarisa no podía creer lo que estaba escuchando. Parecía un sueño, parecía imposible, parecía todo lo que ella nunca había osado imaginar para su vida. Pero la gente va a hablar, susurró. Van a decir que usted está loco, que soy una interesada, que no sirvo. Deje que hablen. Respondió Eduardo con convicción. No me importa. La única opinión que importa es la suya. Entonces, dígame, Clarisa, ¿usted me quiere también o estoy leyendo todo mal? Ella miró a aquel hombre que le había dado trabajo cuando nadie más se lo daba, que había visto valor en ella cuando ella misma no lo veía, que había elegido creer en su palabra contra la evidencia. ¿Cómo no amarlo? Lo amo, dijo ella simplemente, dejando las palabras salir del corazón directo a la boca. No sé cuándo comenzó, pero lo amo y tengo miedo de que todo esto sea un sueño y vaya a despertar de vuelta en el camino sin nada. Eduardo sonrió. Una sonrisa verdadera que iluminó el rostro entero. No es un sueño, prometió. Y entonces, lenta y cuidadosamente, dándole tiempo para que ella rechazara si quisiera. Él bajó el rostro y besó los labios de ella. Fue un beso pero cargado de promesa. Clarteó como si el mundo entero se hubiera detenido en aquel momento, como si solo existieran los dos allí. Cuando se separaron, ambos estaban sin aire. Eduardo apoyó la frente en la de ella, sonriendo. Voy a hacer esto bien, prometió. Voy a cortejarla como se merece. Pero primero necesito resolver una situación. Él enderezó los hombros y extendió la mano. Venga conmigo. Volvieron para dentro de la casa de la mano. Clara, asustada de lo que iba a pasar. Pero la presencia sólida de Eduardo a su lado le daba coraje. Encontraron a Laura, Isabela y doña Amelia en la sala de estar. Laura se levantó inmediatamente al verlos entrar de la mano con expresión escandalizada. Eduardo, ¿qué significa esto?, exigió saber. La prima. Él no soltó la mano de Clarisa. Significa que Clarisa se va a quedar en esta hacienda, no como empleada, sino como mi invitada. Voy a cortejarla debidamente y si ella acepta, me voy a casar con ella. Laura se puso pálida. ¿Perdiste el juicio casarte con una empleada acusada de robo? Ella no es una ladrona, dijo Eduardo con voz dura. Y aunque lo fuera, eso sería problema mío, no tuyo. Agradezco tu preocupación, Laura, pero no necesito ayuda para elegir con quién voy a pasar el resto de mi vida. La prima abrió y cerró la boca varias veces, claramente en shock. Isabela, sin embargo, estaba sonriendo. Me parece lindo, tío Eduardo, dijo la muchacha. Toda la felicidad para ustedes, doña Amelia. Sorprendentemente se quedó en silencio. El ama de llaves miró de Eduardo a Clarisa y de vuelta, evaluando. Finalmente suspiró hondo. Si es lo que el señor quiere, dijo ella con voz cansada. ¿Quién soy yo para interferir? Pero miró a Clarisa con advertencia. Esta casa fue de la señora Beatriz. Espero que usted la trate con el respeto que ella merece. Clara sintió fervorosamente. Lo haré, doña Amelia. Lo prometo. La gobernanta sintió y salió de la sala, claramente necesitando procesar todo aquello sola. Laura, furiosa, anunció que se iba al día siguiente. No me voy a quedar aquí para ser testigo de este escándalo, dijo ella con voz indignada. Isabela, nos vamos mañana temprano, para sorpresa de todos. Isabela negó con la cabeza. Yo no voy, mamá. Me voy a quedar unos días más. Quiero conocer mejor la hacienda. Y el capataz, don Daniel, dijo que su hijo vuelve de viaje mañana. Me dio curiosidad. La forma como ella dijo aquello, con un brillo en los ojos, hizo que Laura entendiera exactamente lo que estaba pasando. Su hija también se había enamorado de alguien inadecuado. Todos ustedes se volvieron locos, dijo la prima antes de salir de la sala zapateando. Laura se fue al día siguiente, como prometió, dejando apenas recriminaciones y amenazas vacías de contar a toda la familia sobre el escándalo. Isabela se quedó 3 días más. Tiempo suficiente para conocer a Gabriel, el hijo de don Daniel, y confirmar que lo que sentía era real. Cuando se fue con la promesa de volver pronto y con una sonrisa en el rostro que no engañaba a nadie. Los días siguientes fueron de ajuste. Eduardo dejó claro para todos en la hacienda que Clarisa ya no era empleada. Ella pasó a vivir en uno de los cuartos de huéspedes de la casa grande. Recibió ropa nueva y adecuada. Comenzó a aprender sobre la administración de la hacienda a su lado. Don Daniel fue un aliado desde el comienzo, tratando a Clarisa con el respeto debido. Las otras empleadas tardaron más tiempo.
Pero eventualmente la gentileza consistente de Clarisa conquistó a la mayoría. Doña Amelia fue la más difícil. El ama de llaves observaba todo con aquellos ojos críticos, esperando que Clarisa cometiera algún error que probara que Eduardo estaba equivocado, pero Clarisa no cometió errores. Aprendió rápido. Trabajó duro en lo que era necesario, trató a todos con respeto y principalmente cuidó de Eduardo con una dedicación que lentamente fue rompiendo las barreras de la vieja gobernanta. El cortejo fue lento y respetuoso. Eduardo no quería que nadie, especialmente Clarisa, pensara que él se estaba aprovechando de la situación de vulnerabilidad de ella. Pasaban los días juntos, cabalgando por los cafetales, conversando por horas en el balcón, cenando lado a lado. Eduardo le contaba sobre la hacienda, sobre sus sueños y planes, Clara infancia, sobre la madre que apenas recordaba, sobre los miedos que aún cargaba. Fueron momentos de coqueteo indirecto de ese tipo que calienta el corazón, la forma en que Eduardo encontraba excusas para tocar la mano de ella cuando se pasaban documentos. La forma en que Clarisa sonreía cuando él entraba a la sala, las bromas internas que solo los dos entendían, las miradas que se demoraban un segundo de más, la forma como él siempre preguntaba la opinión de ella sobre decisiones de la hacienda. La manera como ella dejaba el café listo todas las mañanas de la forma que a él le gustaba. El amor crecía no solo en grandes gestos románticos, sino en esos pequeños momentos del día a día, en el cuidado mutuo, en el respeto, en la complicidad que se formaba naturalmente entre ellos. Fue en una noche de septiembre, con la primavera llenando el aire de perfume de flores, que Eduardo formalmente le pidió matrimonio. Él la llevó hasta el jardín donde habían salvado al gatito juntos. Se arrodilló en la tierra húmeda y dijo palabras simples, pero profundas. Clarica, tú me hiciste volver a creer en el amor. Me hiciste querer despertar todos los días. Me hiciste sentir que la vida vale la pena ser vivida. ¿Aceptarías ser mi esposa? No por conveniencia o deber, sino por amor verdadero. Claro, pero eran lágrimas de pura felicidad. Sí, respondió con voz temblorosa. 1000 veces sí. Eduardo deslizó un anillo de oro simple pero hermoso en el dedo de ella. La trajo para un beso que selló la promesa y por primera vez en sus vidas ambos sintieron que estaban exactamente donde deberían estar. El matrimonio ocurrió en noviembre cuando los guayacanes estaban florecidos nuevamente y el cielo era del azul más perfecto. Fue una ceremonia simple, en la capilla de la hacienda, con solo las personas más cercanas presentes. Don Daniel fue el padrino, Isabela volvió para ser madrina y hasta doña Amelia estaba allí con los ojos llorosos, a pesar de la expresión seria. Clarisa usaba un vestido blanco simple pero elegante con flores en el cabello. Eduardo no le quitaba los ojos de encima durante toda la ceremonia. Cuando el padre preguntó si él aceptaba a Clarisa como esposa, su respuesta vino firme y clara: acepto para siempre. Cuando llegó el turno de ella, Clarisa miró en los ojos grises del hombre que le había dado todo y respondió con la misma certeza: acepto para siempre. El beso que selló la unión fue aplaudido por todos los presentes. Por primera vez en sus vidas, tanto Eduardo como Clarisa sintieron que estaban completos. Dos almas heridas que se habían encontrado en el momento correcto, en el lugar correcto, y que habían elegido curarse juntas. Los años pasaron y la hacienda Santa Clara floreció de maneras que nadie podría haber previsto. Clarisa, ahora señora Nojera, probó ser no solo una esposa dedicada, sino una administradora nata. Ella implementó mejoras en las condiciones de los trabajadores. Creó una escuela pequeña para los hijos de los empleados. Transformó parte de los jardines en huerta comunitaria. La hacienda se volvió conocida no solo por la calidad del café, sino por la forma justa y humana como trataba a sus trabajadores. Eduardo florecía a su lado. El hombre sombrío y cerrado que había sido durante los 3 años de viudez había desaparecido completamente. Ahora él sonreía fácilmente, reía alto. Vivía plenamente. Y Clarisa trabajaban lado a lado todos los días, tomaban decisiones juntos, soñaban juntos. Doña Amelia eventualmente se rindió. Fue imposible continuar resistiéndose a la gentileza persistente de Clarisa, al amor obvio entre ella y Eduardo. Y principalmente a la forma como Clarisa honraba la memoria de Beatriz sin celos o resentimientos. El ama de llaves se convirtió en una de las mayores aliadas de Clarisa, enseñándole todo sobre la administración de la casa, sobre los secretos de la hacienda, sobre cómo lidiar con las complejidades de la vida rural. Isabela se casó con Gabriel, el hijo de don Daniel, causando un escándalo similar en su familia. Pero inspirada por el coraje de Eduardo y Clarisa, ella enfrentó a la madre y escogió su propio camino. Las dos parejas se volvieron amigos cercanos, visitándose frecuentemente, riendo juntos sobre cómo el amor verdadero había desafiado todas las convenciones sociales. 3 años después del matrimonio,
En una mañana soleada de marzo, Clarisa descubrió que estaba esperando un bebé. Eduardo lloró cuando ella le contó, arrodillándose para besar el vientre a un plano, susurrando promesas para el niño que crecía allí. Esta vez sería diferente, él juró. Esta vez habría solo alegría. No tragedia. Y fue diferente. En noviembre de 1915, Clarisa dio a luz a una niña saludable, de ojos grises como el padre y cabellos castaños como la madre. La llamaron Sofía. Y cuando Eduardo sostuvo a la hija por primera vez, con Clarisa, cansada pero radiante en la cama hallado, él sintió el último pedazo de dolor del pasado finalmente curarse. 2 años después vino un niño, al que llamaron Miguel, y 3 años después de la otra niña, Elena. La hacienda Santa Clara se llenó de risas de niños, de carreras por los pasillos, de vida vibrante y ruidosa. Clarisa, que había pasado la vida entera sintiéndose invisible y indeseada, ahora estaba rodeada de amor por todos lados. Cierta tarde, casi 10 años después de aquella llegada desesperada con una maleta rota, Clarisa estaba en el balcón de la casona observando a Eduardo jugar con los niños en el jardín. Sofía, ahora con 9 años, corría persiguiendo mariposas. Miguel, con 7, intentaba subir a un árbol. Elena, con 4, estaba sentada en el regazo del padre exigiendo una historia. Don Daniel, ahora con 70 años, pero aún fuerte, vino a sentarse al lado de ella. ¿Quién lo diría? No, doña Clarisa, dijo el viejo capataz con una sonrisa. Aquella muchacha flaca y asustada que llegó aquí se convertiría en la señora más respetada de la región. Claro, pero era una sonrisa con un toque de tristeza. Ay, veces todavía tengo miedo de despertar y descubrir que fue todo un sueño, confesó bajito, que voy a estar de vuelta en el camino sin nada, sin nadie. Don Daniel negó con la cabeza. Esto no es un sueño, niña. Es la vida que usted construyó con coraje y amor. Usted merece cada pedazo de esta felicidad. Aquella noche, cuando los niños estaban durmiendo y la casa estaba en silencio, Clarisa y Eduardo se sentaron juntos en el balcón mirando las estrellas. Eduardo pasó el brazo por los hombros de ella, atrayéndola cerca. ¿En qué estás pensando?, preguntó él con aquella voz que aún hacía que el corazón de ella se acelerara después de todos esos años. Clarocó contra él. Estoy pensando en cómo la vida es extraña, dijo ella despacio. Hace 10 años yo era nada, no tenía nada, no era nada. Creía que iba a morir sola y olvidada. Y ahora, mira dónde estoy. Eduardo besó la coronilla de su cabeza. Tú nunca fuiste nada, Clarisa. Yo solo fui el primero que tuvo la suerte de ver quién eras realmente. Ella levantó el rostro para mirarlo. Tú me salvaste, susurró. Él negó con la cabeza. No, mi amor, nos salvamos el uno al otro. Yo estaba muerto por dentro, viviendo, pero no realmente vivo. Tú me trajiste de vuelta. Nos salvamos juntos. Y entonces la besó con toda la ternura y pasión que 10 años de matrimonio no habían logrado disminuir. Los años continuaron pasando. Los niños crecieron fuertes y felices, rodeados de amor y oportunidades que Clarisa nunca había tenido. Sofía se volvió maestra, dedicando su vida a educar a los niños de la región. Miguel asumió la administración de la hacienda al lado del padre, probando haber heredado el amor por la tierra de ambos padres. Elena se volvió médica, la primera mujer de la región en estudiar medicina, inspirada por el coraje de la madre que había desafiado todas las convenciones. Clarisa nunca volvió a San Benito, no necesitaba hacerlo. Había construido su propia familia, su propio legado, su propio lugar en el mundo. Pero cierta vez, muchos años después, recibió una carta. Era del primo Gabriel, ahora adulto, contando que habían encontrado el broche de la abuela. Estaba en el fondo de un cajón de la prima Renata caído entre ropas viejas. La acusación contra Clarisa había sido un error. Una injusticia terrible. Gabriel pedía disculpas en nombre de la familia Clarjo. La carta la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. No sintió rabia ni satisfacción por la reivindicación tardía, apenas una paz profunda. Aquella niña, que había sido acusada y expulsada, no existía más. En su lugar estaba una mujer fuerte, amada, respetada, que había construido una vida linda de las cenizas del dolor. Eduardo, ahora con cabellos completamente grises, pero aún con aquellos ojos penetrantes, la encontró en el balcón aquella tarde. Vio la carta en la mano de ella y preguntó qué era. Ella le contó y él la abrazó fuerte. Tú sabías que eras inocente, dijo él con convicción. Siempre lo supe. Clarisa sonrió contra el pecho de él. ¿Qué habría sido de mí si tú no hubieras creído en mí aquel día?, preguntó ella. Eduardo la apartó un poco para mirar en sus ojos. ¿Qué habría sido de mí si tú no hubieras llegado aquí?, respondió. Éramos 2 pedazos rotos que encajaron perfectamente. Fue el destino. Ella rió, aquella risa libre y feliz que él amaba tanto. ¿Crees en el destino?, él asintió. Creo que existe una persona que nos completa y tú eres la mía.
La historia de Eduardo y Clarisa se volvió leyenda en la región. Contaban sobre él, viudo rico que había desafiado todas las convenciones para casarse con una lavandera sin familia. Sobre cómo ese amor improbable se había vuelto el más fuerte y verdadero que cualquiera hubiera visto. Sobre cómo habían probado que el amor no conoce clase social, que el corazón elige a quien elige y que las historias más bellas son aquellas que nadie espera. Doña Amelia, antes de morir a los 85 años, llamó a Clarisa al lado de la cama. La vieja gobernanta, que había resistido tanto al comienzo, tomó la mano de Clarisa con fuerza sorprendente. Yo estaba equivocada sobre ti, dijo con voz débil, pero firme. Eres la mejor cosa que le pasó a esta casa desde que llegué aquí. Beatriz, te habría amado y yo te amo también, niña. Gracias por cuidar también de mi niño. Clarisa lloró sosteniendo la mano de la vieja hasta el fin. Fue una despedida más en su vida, pero esta vez tenía una familia entera para compartir el dolor y el duelo. Pasaron décadas. Clarisa y Eduardo envejecieron juntos lado a lado, enfrentando las alegrías y tristezas que la vida trajo. Vieron nietos nacer, vieron la hacienda prosperar aún más, vieron el mundo cambiar a su alrededor. Pero una cosa nunca cambió, el amor que sentían el uno por el otro. En una tarde de otoño, cuando ambos ya estaban en sus 70 años, Eduardo encontró a Clarisa, en el jardín, donde habían salvado al gatito décadas atrás. El animalito había vivido muchos años y partido en paz, pero el jardín continuaba siendo el lugar favorito de ambos. Eduardo se sentó en el banco al lado de ella. Tomó su mano arrugada y entrelazó los dedos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él. Clarisa pensó por un largo momento. Me arrepiento de haber mentido al comienzo, dijo honestamente. Pero hasta eso acabó siendo importante porque me enseñó a confiar. Entonces, no me arrepiento de nada. Tú me diste la vida más linda que yo podría haber soñado. Me diste familia, amor, propósito. Me diste todo. Eduardo llevó la mano de ella a los labios y la besó levemente. Tú me diste más, dijo él. Me diste razón para vivir de nuevo. Me mostraste que el corazón puede curarse. Me diste los años más felices de mi vida. Claroyó la cabeza en el hombro de él, y se quedaron allí en un silencio confortable, viendo el sol ponerse sobre los cafetales que habían sido testigos del amor de ellos desde el comienzo. La historia de la huérfana abandonada por todos que encontró el amor con el viudo rico no era solo sobre romance, era sobre segundas oportunidades. Sobre creer en el propio valor, sobre el coraje de desafiar al mundo por amor. Era sobre dos personas heridas que eligieron curarse juntas en vez de dejar vencer al dolor. Era sobre dignidad, respeto, compañerismo verdadero. Y cuando muchos años después, los nietos de Clarisa y Eduardo preguntaban cómo los abuelos se habían conocido, ellos contaban la historia completa sobre la llegada desesperada, sobre los encuentros furtivos, sobre la mentira y el perdón, sobre el amor que había desafiado todas las probabilidades y siempre terminaban la historia de la misma forma. El amor verdadero, decía Clarisa, con aquellos ojos aún brillantes a pesar de la edad. No sucede a pesar de nuestras heridas, sucede por causa de ellas, porque son nuestras roturas las que nos vuelven capaces de entender las roturas del otro. Y cuando dos personas rotas deciden arreglarse juntas, el resultado es algo más fuerte y bonito que cualquier cosa que haya sido perfecta. Eduardo siempre añadía sosteniendo la mano de ella. El verdadero amor no elige por conveniencia, por dinero o por estatus, elige por el corazón. Y cuando elige por el corazón, todo lo demás se arregla. Y así termina la más bella historia de amor entre el viudo rico y la huérfana abandonada por todos. Una historia que probó que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que las mejores historias son aquellas que nadie espera, pero que todos necesitan escuchar. Porque al final todos nosotros somos apenas almas buscando otra alma que nos complete.
Y cuando la encontramos, no importan las barreras, no importan los obstáculos. El amor siempre encuentra una manera.